La lluvia golpeaba las ventanas de la biblioteca de la mansión Villarreal, como si intentara lavar la hipocresía que se respiraba dentro. El aire olía a caoba vieja, a cuero y a esa fragancia rancia de dinero tan antiguo que había olvidado lo que era el trabajo. Elena, a sus 22 años, se sentía como un gorrión en una jaula de águilas. Estaba sentada en un sillón de brocado que parecía querer tragarla, con un vestido negro sencillo de segunda mano, que contrastaba dolorosamente con el luto de diseñador de sus primos. Llevaba los últimos 3 años de su vida no como una Villarreal, sino como la enfermera y compañera no oficial de su abuelo, don Armando Villarreal. Había sido la única presente cuando él dio su último suspiro 3 días antes. Frente a ella, en sillas que parecían tronos, se sentaban sus tíos, Fernando y Carmen, y su prima, Isabela. Fernando Villarreal era un hombre construido a base de trajes caros y una arrogancia gélida. Era el CEO interino de Villarreal Holdings, y no había hecho ningún esfuerzo por ocultar su impaciencia porque su padre finalmente le cediera el control total. Isabela, su hija, era un reflejo pulido de su padre, pero con una crueldad más activa. Sostenía un pañuelo de seda, pero sus ojos, perfectamente maquillados, estaban secos y brillantes de anticipación. Miraba a Elena con el mismo desdén que reservaba para el personal de servicio. El notario Morales, un hombre pequeño y calvo que parecía perpetuamente nervioso, carraspeó. «Estamos reunidos para la lectura del último testamento y voluntad de don Armando Villarreal». Fernando se reclinó cruzando las piernas. «Adelante, Morales, no tenemos todo el día. Hay una empresa que dirigir». El notario tragó saliva y rompió el sello de un sobre grueso. «Comienzo. A mi hijo Fernando, a quien le di el mundo y aún así sintió que no era suficiente». La cara de Fernando se ensombreció ante el insulto póstumo. «Le dejo mi colección de relojes rotos, para que le recuerden que el tiempo que perdió conspirando contra mí nunca lo recuperará. Le dejo también la casa de la playa, con la esperanza de que el sonido del océano ahogue su propia voz». Un silencio sepulcral llenó la sala. Isabela dejó caer el pañuelo. «¿Es una broma?», sisió Fernando. «Continúo», dijo el notario apurado. «A mi nieta Isabela, que posee la belleza de su madre, pero lamentablemente el alma de su padre. Le dejo un fondo fiduciario. El fondo pagará una beca universitaria completa, con todos los gastos cubiertos en cualquier institución de su elección, siempre y cuando apruebe sus clases. Espero que por primera vez en su vida aprenda el valor de ganarse algo. Una beca», gritó Isabela poniéndose de pie. «Tengo 22 años. No necesito ir a la escuela. Quiere humillarme». «Silencio», ladró Fernando. «Siga leyendo, Morales. ¿Qué pasa con la empresa? ¿Qué pasa con Villarreal Holdings? ¿Y la mansión?». El notario ajustó sus gafas. Sus manos temblaban visiblemente. Miró por encima del papel, no a Fernando, sino a la chica callada en el sillón de brocado. Y finalmente leyó: «A mi nieta, Elena. La única que vio a un hombre y no a una cuenta bancaria. La única que me sostuvo la mano cuando los demás esperaban que la soltara». Elena levantó la vista, sus ojos enrojecidos por el llanto real. «A Elena le dejo todo lo demás. La totalidad de mis acciones en Villarreal Holdings, el control total de la empresa, esta mansión y todas las propiedades adjuntas, la totalidad de mi patrimonio líquido». Si la sala había estado en silencio antes, ahora era un vacío. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Qué?», susurró. La reacción de Fernando no fue un grito, fue un rugido gutural. Se abalanzó sobre la mesa. «Imposible. Esa mocosa lo manipuló. Estaba senil. Ella lo aisló. Impugnaré esto. No puede», chilló el notario retrocediendo, porque don Armando anticipó esto. Y añadió: «Una cláusula». Toda la rabia se congeló, reemplazada por una curiosidad venenosa. «Una cláusula de protección», continuó Morales. «Para que la herencia sea válida, Elena debe cumplir 2 condiciones en un plazo de 12 meses. Fernando sonrió, una sonrisa lenta y depredadora. «Ah, ahí está. El viejo zorro. Primera condición», leyó el notario. «Debe asumir el cargo de CEO de Villarreal Holdings y demostrar rentabilidad. La empresa debe reportar un aumento de ganancias del 10% en el próximo informe anual». Isabela soltó una carcajada aguda y cruel. «10%. Esa idiota ni siquiera sabe cómo leer un balance. Arruinará la empresa antes de Navidad. El abuelo estaba senil después de todo». «Y la segunda condición», dijo el notario mirando a Elena con profunda lástima. Es personal. Don Armando estaba preocupado por su seguridad y su aislamiento social. La segunda condición es que en un plazo de 6 meses debe contraer matrimonio». Elena sintió que la sangre huía de su rostro. «¿Casarme?». «6 meses».
repitió Fernando, y esta vez se rió abiertamente, un sonido horrible. Es brillante. Un movimiento de ajedrez magistral. Sabía que era una inútil. No puede dirigir la empresa y ciertamente no puede engañar a un hombre para que se case con esa cara de ratón en 6 meses. Es imposible. La herencia volverá a mí por defecto. Se equivoca, don Fernando, dijo el notario con una voz repentinamente firme. La cláusula es muy específica. Si Elena falla en cualquiera de las dos condiciones, la herencia no revierte a usted. ¿Entonces a quién?, espetó Isabela. La totalidad del patrimonio será liquidada y donada al santuario de perros y gatos callejeros de Santa Mónica. Isabela y Fernando miraron al notario como si le hubiera salido una segunda cabeza. ¿Perros? ¿Perros callejeros?, susurró Fernando, su rostro pasando de rojo a un blanco enfermizo. Todo. ¿A los perros? A don Armando siempre le gustaron más los animales que las personas, murmuró el notario. La implicación cayó sobre ellos como una tonelada de ladrillos. Ya no querían que Elena fallara. Si ella fallaba, ellos no recibían nada. Estaban atrapados. Estaban obligados a ayudarla a tener éxito, o al menos a no sabotearla tan abiertamente. Esto es una farsa, dijo Isabela, pero su voz había perdido su fuerza. Hay un último punto, añadió el notario, como si no pudiera soportar más tensión. Don Armando sabía que Elena necesitaría orientación. Nombró a un coadministrador del testamento, con plenos poderes de asesoría y voto en la junta directiva, para guiar a Elena durante este primer año. Su tarea es asegurar que se cumplan las condiciones. ¿Quién?, demandó Fernando. ¿Alguno de sus viejos amigos? La puerta de la biblioteca se abrió. De pie, en el umbral, estaba Javier Santos. Javier era la estrella en ascenso de Villarreal Holdings, un genio financiero que don Armando había sacado de la nada y había convertido en su protegido. Era brillante, despiadadamente eficiente y para Elena la persona más intimidante y atractiva que jamás había conocido. Durante los últimos 3 años, Javier había sido el único visitante de negocios que el abuelo permitía. Elena le había servido café en silencio docenas de veces. Sintiéndose invisible bajo su mirada penetrante, Javier entró en la sala, su traje negro impecable. No miró a Fernando ni a Isabela. Sus ojos oscuros se posaron directamente en Elena. «Don Armando me confió esta tarea», dijo Javier, su voz tranquila pero resonando con una autoridad absoluta. «Mi único objetivo es asegurar el cumplimiento del testamento, proteger el legado. Tú», escupió Fernando, «el chico de los recados, sal de mi casa». «Es la casa de la señorita Villarreal, Fernando», corrigió Javier fríamente. «Y esta es su compañía. Sugiero que te acostumbres a la idea». Fernando e Isabela salieron furiosos de la habitación, sus gritos resonando por el pasillo. Elena se quedó sola con Javier y el notario. El silencio era ensordecedor. Ella se cubrió la cara con las manos y comenzó a temblar, no llorando, sino en un estado de shock puro. «No puedo», susurró al terciopelo del sillón. «No puedo hacer esto. Es una broma cruel. ¿Casarme? ¿Dirigir una empresa?» Él me odiaba. Quería castigarme. Escuchó pasos suaves. Javier Santos estaba arrodillado frente a ella. Gentilmente, con una calidez que ella nunca había esperado, él apartó sus manos de su rostro. «Él no te odiaba, Elena», dijo él, su voz ahora suave, desprovista de la frialdad que usaba con los demás. «Te estaba poniendo a prueba, y te estaba dando un arma, el arma más grande que tenía. Me dio una sentencia de muerte», dijo ella con la voz rota. «Fernando e Isabela me destruirán». «No lo harán», dijo Javier, «porque yo no lo permitiré. Tu abuelo me pasó los últimos 6 meses explicándome cada parte del negocio. Me mostró dónde Fernando estaba robando, me mostró las debilidades y me hizo prometerle que te protegería. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué casarme? Porque sabía que Fernando intentaría declararte incompetente», explicó Javier, su mirada intensa. «O peor, casada, eres una unidad legal. Estás protegida. Es una estrategia defensiva». «Es una locura», sollozó ella. «Es brillante», respondió él. «Y vamos a ganar. Te lo prometo». Esa noche Elena caminó por la mansión que ahora era suya. Se sentía como un fantasma en su propia vida. Entró en el despacho de su abuelo, un lugar que siempre le había estado prohibido. Sobre el escritorio de roble macizo había una sola cosa dirigida a ella, una pequeña caja de madera tallada. Dentro no había ninguna joya. Solo había una llave de aspecto antiguo y una nota doblada, escrita con la caligrafía temblorosa de su abuelo. Decía: «No confíes en el camino fácil, Elena. La única persona que puede salvarte eres tú misma. Confía en lo que sabes, no en lo que te dicen». Un escalofrío le recorrió la espalda. «No confíes en lo que te dicen». ¿Incluía eso a Javier, el hombre que su propio abuelo había designado? Guardó la llave en el bolsillo, sintiendo el metal frío contra su piel.
El día siguiente fue su bautismo de fuego. Javier la acompañó a la sede de Villarreal Holdings. Cuando entraron en la sala de juntas para su presentación oficial como CEO, la humillación fue instantánea y aplastante. Como pueden ver, caballeros, dijo Isabela, poniéndose de pie con una sonrisa radiante. La nueva CEO tiene una vasta experiencia en gestión de fluidos y horticultura. Un aplauso para Elena. Elena se quedó paralizada. El calor de la vergüenza era tan intenso que le mareaba. Sintió que sus rodillas flaqueaban. Suficiente. La voz de Javier cortó el aire como un látigo. Ella se había encargado de la bienvenida. En la enorme pantalla al frente de la sala, donde debería haber estado el logo de la compañía, había una presentación de diapositivas en bucle. Eran fotos de Elena, pero no fotos profesionales. Eran fotos que Isabela debió haber tomado en secreto durante el último año. Elena con su uniforme de enfermera limpiando un derrame del abuelo. Elena dormida en una silla junto a la cama con la boca abierta. Elena en el jardín con botas de hule lodosas y el cabello hecho un desastre. Los miembros de la junta, todos leales a Fernando, intercambiaban sonrisas y susurros burlones. Caminó hacia el proyector y lo apagó. La sala quedó en silencio. «Soy Javier Santos», dijo a la junta, «y como coadministrador del testamento de don Armando, poseo el 50% del poder de voto. Elena Villarreal posee el 51%. Eso suma 101% para aquellos de ustedes que, como Isabela, tienen problemas con las matemáticas, lo que significa que cada decisión que tomamos es ley». Se volvió hacia Isabela. «Estás despedida. Limpia tu escritorio. Seguridad te acompañará». La sonrisa de Isabela se desvaneció. «¿Qué? No puedes». «Mi padre». «Tu padre», interrumpió Fernando entrando en la sala, su rostro lívido. «No puedes despedir a mi hija, Santos». «Ya lo hice», dijo Javier. «Y tú eres el siguiente, Fernando, a menos que te sientes, te calles y escuches a tu nueva jefa. O puedes unirte a tu hija en el desempleo. Tu elección». Fernando miró a Javier, luego a Elena y luego a la junta que ahora los observaba con miedo. Con un gruñido ahogado, Fernando tomó asiento. La humillación de Elena se transformó en un asombro tembloroso. Javier la había defendido. Esa noche trabajaron hasta tarde en el despacho. Javier le explicaba los libros, mostrándole con paciencia cómo Fernando había estado inflando facturas y desviando fondos. «Es brillante», susurró Elena mirando los números. «El robo es casi indetectable». «Pero no lo es», dijo Javier, su rostro iluminado por la lámpara del escritorio. Estaban cerca. Elena podía oler su colonia, una mezcla de sándalo y algo metálico. «Tu abuelo lo vio. Y ahora tú lo ves». «Yo no veo nada», dijo ella frustrada. «Solo veo números que no entiendo». Isabela tenía razón. «Soy un fraude». «No digas eso», dijo Javier, su voz repentinamente feroz. Agarró sus manos sobre la mesa. El contacto fue eléctrico. «Eres inteligente, Elena. Solo que nunca te han dado la oportunidad. Fernando te mantuvo en la sombra a propósito». La miró fijamente. «Están aterrados de ti, porque tú eras la única a la que tu abuelo amaba. Eres la única que tiene su verdadero legado, su integridad». Elena sintió que las lágrimas brotaban, pero esta vez no eran de humillación, eran de gratitud. Nadie le había hablado así nunca. Las semanas se convirtieron en un mes, luego en 2. Fue un infierno. Fernando y sus leales saboteaban a Elena en cada esquina, retrasaban informes, perdían contratos clave, concertaban reuniones que ella no sabía que tenía. Pero Javier era su escudo. Anticipaba cada movimiento. Trabajaban 20 horas al día. Comían cenas frías sobre balances financieros. Él le estaba enseñando a luchar. Y en el proceso, Elena comenzó a sentir algo más que gratitud. El reloj avanzaba. Quedaban 4 meses para la boda. Una noche, después de una desastrosa reunión con inversores, donde Fernando la hizo parecer una tonta tartamuda, Elena se derrumbó en su despacho. «No puedo seguir, Javier. Es demasiado. Nunca lo lograremos. El 10% es imposible mientras Fernando esté aquí. Y la boda es una farsa. No puedo salir a buscar un marido como si estuviera comprando acciones». Javier la observó en silencio, su rostro impasible. «Tienes razón», dijo finalmente. «¿Qué?» «Tienes razón», repitió él acercándose. «No puedes hacer ambas cosas. No como están las cosas ahora. Necesitas una solución. Una que resuelva ambos problemas a la vez». «¿Qué solución?», preguntó ella secándose las lágrimas con rabia. Javier se detuvo frente a ella. Estaba tan cerca que ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. «La cláusula del matrimonio», dijo él en voz baja. «Tu abuelo la puso para protegerte, para darte un aliado, un socio, alguien que pudiera unificar el poder contigo». «Javier, no tengo tiempo para tener citas», comenzó ella. «No estoy hablando de citas», la interrumpió él.
Estoy hablando de una fusión, una alianza estratégica. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. ¿Qué quieres decir? Javier tomó sus manos. Sus palmas eran cálidas y firmes. Elena Villarreal dijo, su voz profunda y seria. Nos quedan 4 meses. No tenemos tiempo para el romance. Necesitamos certeza. Tú necesitas a alguien que entienda la empresa. Alguien que pueda luchar contra Fernando a tu lado. Alguien en quien tu abuelo ya confiaba. Hizo una pausa y su mirada se suavizó. Y tal vez, alguien que ha llegado a admirarte más de lo que jamás pensó que fuera posible. Se arrodilló. Elena ahogó un grito. Esto no es un cuento de hadas, Elena. Es una estrategia de supervivencia, pero podría ser real. Cásate conmigo. Combina mi 50% de voto con tu 51%. Mañana por la mañana entraremos en esa junta, anunciaremos nuestro compromiso y nuestro matrimonio y despediremos a Fernando Villarreal para siempre. Juntos salvaremos esta compañía. Y cumpliremos el testamento. Ella lo miró, a este hombre brillante y poderoso arrodillado a sus pies. Era una solución perfecta. Era lógico. Era lo que su abuelo habría querido. Era su única opción y en el fondo de su corazón era lo que una parte de ella, la parte solitaria y asustada, deseaba desesperadamente. Sí, susurró ella. Sí, me casaré contigo. Javier se levantó y la atrajo hacia sí. La besó. El beso no fue suave ni tierno. Fue firme, posesivo y sabía a victoria. Cuando la soltó, le sonrió. Bien, dijo. Llamaré a mis abogados para redactar el acuerdo prenupcial de inmediato. Lo firmaremos mañana. Elena parpadeó. ¿Acuerdo prenupcial? Por supuesto, dijo él, volviendo a su escritorio, su tono ya de negocios. Como dije, esto es una alianza estratégica. Tenemos que proteger los activos, los tuyos y los míos. Y mientras él comenzaba a marcar en su teléfono con la espalda vuelta hacia ella, Elara sintió un repentino e inexplicable escalofrío. La advertencia de su abuelo resonó en su mente. No confíes en el camino fácil, había aceptado la solución más fácil. Y algo en la eficiencia con la que él había pasado del beso al contrato la hizo sentir, por primera vez, que el verdadero peligro apenas comenzaba. La mañana siguiente, la atmósfera en Villarreal Holdings no era de duelo, sino de ejecución. La oficina del notario Morales era un espacio neutral y opresivo. Elena estaba sentada en un lado de la mesa, Javier en el otro. Entre ellos, un documento de 50 páginas que sellaría su destino. El abogado de Elena, un hombre de rostro cansado, asignado apresuradamente por el bufete de la familia, hojeaba las páginas con una eficiencia desganada. Es un acuerdo prenupcial bastante férreo, señorita Villarreal, dijo el abogado sin levantar la vista. Pero dadas las circunstancias es lógico. Protege sus activos heredados en caso de disolución y los activos del señor Santos que él aporta a la sociedad. Es estándar para una fusión de esta magnitud. Elena no leyó la letra pequeña. Sus ojos estaban fijos en Javier. Él le ofreció una sonrisa tranquilizadora, una sonrisa que decía, «Somos un equipo». «Confío en Javier», dijo Elena, su voz más firme de lo que se sentía. Cogió el bolígrafo. La firma de Javier era audaz y afilada. La de Elena, junto a la suya, parecía temblorosa, casi infantil. «Felicidades, señora Santos», dijo Javier, probando el nombre. Le sonó extraño, como un disfraz que no le quedaba bien. «Ahora vamos a trabajar». Entraron en la sala de juntas no como la heredera asustada y su asesor. Entraron como una unidad. El poder que emanaban era palpable. Los miembros de la junta, que días antes se habían reído de ella, ahora la miraban con un nuevo respeto. O quizás era miedo. Fernando estaba sentado a la cabecera de la mesa, como un rey en un trono usurpado. «Me alegro de que hayas decidido venir a jugar, Elena», dijo con desdén. «Supongo que Javier te ha estado dando clases particulares». «¿Qué sigue? ¿Una lección sobre cómo usar la grapadora?» Fernando, la voz de Javier era tranquila, pero cortó el aire. «Por favor, dirígete a mi esposa como señora Santos». Fernando parpadeó. «¿Tú? ¿Qué?» «Anunciamos nuestro matrimonio efectivo esta mañana», dijo Javier. «Una alianza tanto personal como profesional». Elena se puso de pie, sintiendo la fuerza de Javier a su lado. El miedo que la había paralizado se había ido, reemplazado por una ira fría. «Y como voto unificado del 101% de esta junta», dijo Elena, su voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. «Nuestra primera orden del día es una moción para destituir a Fernando Villarreal de su cargo de CEO interino, con efecto inmediato por grave malversación de fondos». Deslizó una carpeta sobre la mesa pulida. «El notario Morales tiene la auditoría completa que mi esposo y yo realizamos. $3 millones desviados a una cuenta fantasma en las Islas Caimán durante los últimos 2 años». La cara de Fernando pasó del rojo al gris pálido. Miró a Javier, no a Elena. «Tú,
Tú, traidor. Eras su protegido. Era el protegido de don Armando, corrigió Javier. Y él me encargó proteger su legado. Y Elena es su legado. Se volvió hacia seguridad. Por favor, acompañen a don Fernando fuera de las instalaciones. Mientras Fernando era escoltado, gritando amenazas de demandas y ruina, Elena sintió una oleada de victoria. Miró a Javier y él le guiñó un ojo. Lo hicimos, cariño, susurró él, apretando su mano bajo la mesa. En ese momento, Elena creyó en él. Creyó en ellos. El camino fácil, después de todo, parecía ser el correcto. Las siguientes semanas fueron una luna de miel empresarial. Javier era un socio brillante. Desmanteló sistemáticamente la red de leales a Fernando, reestructuró la deuda y con Elena a su lado comenzó a trazar un nuevo rumbo. Elena aprendía rápido. Se sumergió en los números, en la logística de la cadena de suministro, en el arte de la viticultura que su abuelo tanto había amado. Pero pronto, la dinámica comenzó a cambiar, sutilmente. Cariño, no te preocupes por la reunión con los distribuidores asiáticos, le dijo Javier una mañana besando su frente. Es muy técnico. Yo me encargarzo. Otra vez. Elena, los enólogos están nerviosos. Eres la dueña, pero yo entiendo el lenguaje de la producción. Déjame manejarlo. Tú concéntrate en las relaciones públicas. Comenzó a aislarla. La estaba convirtiendo en una figura decorativa. Lació en el nombre, pero la esposa trofeó en la práctica. Cada vez que ella intentaba hacer valer una idea, él la trataba con una condescendencia dulce que la enfurecía y la hacía dudar de sí misma. El verdadero punto de inflexión llegó un mes después. Javier convocó una junta de emergencia. Damas y caballeros, tengo la solución a nuestro problema del 10%, anunció, su rostro iluminado por la pasión. El mercado de lujo está saturado. El futuro es el volumen. Propongo una nueva línea. Vino fino Villarreal. Vinos de bajo coste, en caja para el mercado de masas. Utilizaremos las uvas de menor calidad y las importaremos de otros países si es necesario. Inundaremos el mercado. Elena sintió un frío glacial. ¿Vino en caja? ¿Importado? Javier, eso es un insulto al nombre de mi abuelo. Él pasó 50 años construyendo una marca basada en la calidad, en la tierra. Javier se rió, una risa suave y paternalista. Cariño, tu abuelo era un romántico, y los románticos no cumplen con las proyecciones trimestrales. Esto, dijo, señalando un gráfico que mostraba un aumento exponencial, es como ganamos, es como cumples la cláusula. ¿O prefieres que todo se vaya a los perros? Los miembros de la junta asintieron, hipnotizados por los números de Javier. Elena miró a su alrededor. No eran los leales a Fernando, eran hombres de Javier. Personas que él había contratado en las últimas semanas. Se dio cuenta con un horror creciente de que estaba sola en la habitación. Confía en mí, Elena, dijo él, poniendo su mano sobre la de ella. Es la única manera. Ella asintió sintiéndose pequeña y estúpida. La humillación de la sala de juntas de Isabela regresó con toda su fuerza. Esa noche no podía dormir. La mansión se sentía opresiva. Javier dormía profundamente a su lado, el sueño de un hombre sin dudas. Elena se levantó y caminó descalza por los pasillos oscuros. Llegó al despacho de su abuelo. Se sentó en su silla. Sobre el escritorio, la pequeña caja de madera que él le había dejado. Cogió la llave. No confíes en el camino fácil. Javier era el camino fácil. Confía en lo que sabes, no en lo que te dicen. ¿Qué sabía ella? Sabía que su abuelo odiaba el vino barato. Sabía que era meticuloso. Y sabía que nunca habría dejado su legado a merced de una simple cláusula. Tenía que haber algo más. Sus ojos se posaron en la pared. Había un retrato al óleo de su bisabuela. Una mujer de aspecto severo. Pero algo estaba mal. El marco. Era más grueso de lo necesario. Recordó haber visto a su abuelo tocarlo a menudo. Se acercó. Detrás del pesado marco dorado, en el lateral, apenas visible en la penumbra, había una pequeña cerradura, del mismo tamaño que la llave antigua. Con el corazón latiéndole en la garganta, insertó la llave y la giró. Se oyó un clic sordo, seguido de un suave silbido de aire. La estantería entera a la derecha del retrato se movió hacia un lado, revelando una habitación, una oficina secreta. El aire estaba viciado, pero la habitación estaba impecable. Había un escritorio simple, un archivador de acero y un solo ordenador portátil en un soporte. Junto a él, una carta dirigida a ella. Mi querida Elena, leyó, con la letra de su abuelo. Si estás leyendo esto, es porque has hecho lo que yo no pude. Encontrar una razón para dudar de Javier Santos. Conocí a Javier hace 5 años. Era el hombre más brillante que jamás había conocido. Y el más vacío. Lo traje para que me ayudara a luchar contra la codicia de Fernando. Pero pronto me di cuenta de que había invitado a un tiburón a un estanque de peces de colores. Javier no quiere parte de la compañía, Elena.
La quiere toda. Durante el último año ha estado creando una empresa paralela, Santos Global Solutions, y ha estado desviando mis mejores ideas y contactos hacia ella, preparándose para el día de mi muerte. No podía despedirlo. Estaba demasiado arraigado, y Fernando me estaba desangrando. Así que creé la prueba. La cláusula del matrimonio no era para protegerte, hija mía. Era para exponerlo. Sabía que te vería como la herramienta perfecta. Sabía que te propondría matrimonio. Sabía que vería la unión de votos como la última adquisición hostil. Confía en el ordenador. Confía en los libros de este archivador. Son los libros reales, los que Javier te muestra. Son una ficción que él mismo ha creado. Ten cuidado, Elena. Te has casado con un monstruo. Pero recuerda, llevas mi sangre. Y los Villarreal no nos doblegamos. Vengas a mí. Sus piernas fallaron. Se apoyó en el escritorio. El aire le faltaba. Abrió el ordenador. No estaba protegido por contraseña. El escritorio estaba limpio excepto por un archivo. Proyecto legado. Lo abrió. Era un plan de negocios completo. No para vino en caja. Era para un brandy de lujo. El alma de Villarreal, envejecido en barricas especiales que su abuelo había estado curando en secreto durante 20 años. Los números de proyección eclipsaban el 10%. Lo superaban en un 50%. Su abuelo tenía un plan que Javier no conocía. Y luego abrió los archivos de audio. Eran grabaciones, reuniones secretas entre Javier y otros voz de Javier. El viejo morirá pronto. Fernando es un idiota. La chica, Elena, ella es la clave. Es blanda, está rota. La haré dependiente de mí. Otra voz, un abogado. El acuerdo prenupcial está listo, señor Santos. La cláusula de gestión financiera es una obra de arte. En cuanto ella falle la cláusula del testamento, o usted simplemente demuestre una incompetencia de su parte, todo revierte a usted. Ella firmará. Las mujeres como ella siempre buscan un salvador. Elena vomitó en la papelera de cuero el cortejo. La defensa en la sala de juntas, el beso. El somos un equipo. Todo. Cada palabra amable, cada toque tranquilizador, había sido un movimiento calculado en un tablero de ajedrez. Escuchó el crujido de una tabla del suelo en el pasillo. Javier estaba de pie en la entrada de la oficina secreta. No parecía sorprendido, no parecía enfadado. Su rostro estaba completamente desprovisto de la calidez que ella había llegado a amar. Era el rostro de un extraño. Frío, calculador y triunfante. Tardaste más de lo que esperaba, dijo él, aplaudiendo lentamente. Felicidades, cariño. Encontraste el nido de ratas del viejo. Tú, susurró ella retrocediendo. Todo. Cada momento. Se rió él entrando en la habitación y sirviéndose un brandy de la licorera del abuelo. Elena, fueron transacciones. Te ofrecí protección y consuelo. A cambio me diste el control total. Un trato justo. El acuerdo prenupcial. Es un fraude. El matrimonio es un fraude. Lo anularé. ¿Y cómo lo harás?, preguntó él arremolinando el líquido ámbar. ¿Con estas grabaciones? ¿Las grabaciones ilegales de un viejo senil? ¿O con los libros reales? ¿Quién crees que te creerá? ¿La junta que yo contraté? ¿Los bancos que yo controlo? ¿O los distribuidores que están esperando sus envíos de vino en caja? Se acercó a ella el depredador finalmente revelado. Le acarició la mejilla con el dorso de la mano. Elena se estremeció violentamente. Firmaste todo, Elena, susurró. Aprobaste el proyecto Vino Fino. Aprobaste las transferencias de capital. Legalmente eres cómplice de la estrategia que yo diseñé. Eres mi esposa. Y lo más importante, eres mi empleada. ¿Qué quieres decir? Leí el testamento 1000 veces. Y leí el acuerdo prenupcial que firmaste, sonrió. No tienes nada. Si intentas luchar contra mí, me aseguraré de que no solo pierdas la compañía, sino que te enfrentes a cargos criminales por mala gestión. Has fallado la prueba de tu abuelo, Elena. Él te sobreestimó. La humillación fue absoluta. No fue pública, como la de Isabela. Fue un desmembramiento privado y total de su alma. La había dejado sin nada, menos que nada. La había convertido en un arma contra sí misma. Javier bebió su brandy y salió de la habitación dejándola en la oscuridad. Elena se quedó en el suelo de la oficina secreta durante 1 hora. El silencio de la mansión era una tumba. Había sido derrotada, completamente. Pero mientras el shock se desvanecía, algo más tomaba su lugar. No era tristeza. Era una rabia tan pura y fría que le quemaba la garganta. Su abuelo tenía razón. Llevaba su sangre. Se puso de pie. Se secó las lágrimas. El gorrión estaba muerto. Había sido devorado, y en su lugar había nacido algo que ni Javier ni su abuelo habían previsto. Javier había cometido un error fatal. Le había dicho que no tenía nada.
Pero le había dejado una cosa. Le había dejado a sus enemigos. Cogió su teléfono. Buscó un número que había borrado pero que recordaba. ¿Qué quieres? La voz de Isabela era un gruñido somnoliento, lleno de resentimiento. Isabela, dijo Elena, su voz baja y metálica, desprovista de cualquier emoción. Acabo de descubrir cómo Javier Santos nos ha estado robando a todos. A mí, a ti y a tu padre. Y tengo un plan para recuperar cada centavo. Pero necesito un demonio que conozca los detalles. Y tú eres lo más parecido que conozco. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Estoy escuchando, dijo Isabela, su voz repentinamente despierta y alerta. El restaurante italiano estaba oscuro, caro y era territorio neutral. Era el tipo de lugar donde Isabela solía celebrar sus victorias y donde Fernando cerraba tratos turbios. Ahora era una sala de guerra. Elena llegó primero. Cuando Isabela y Fernando entraron, la miraron como si fuera un fantasma. Elena no llevaba el vestido de segunda mano ni el traje de poder prestado. Llevaba un sencillo vestido negro, su cabello recogido y una expresión tan gélida que hizo que Isabela se detuviera. «Pide lo que quieras», dijo Elena, su voz baja y uniforme. «La compañía paga. Al menos por ahora. Deja los juegos, primita», espetó Isabela sentándose. «¿Qué es esta tontería? ¿Javier te ha robado el último tornillo?» «Javier nos lo ha robado todo», dijo Elena. Sacó una pequeña grabadora digital, había copiado las cintas y la puso sobre la mesa. Apretó play. La voz de Javier, fría y arrogante, llenó el silencio. «Fernando es un idiota. La chica, Elena, ella es la clave. Es blanda. Está rota». La cara de Fernando se contrajo. Isabela apretó tanto la copa de vino que sus nudillos se pusieron blancos. «Él te despidió, Isabela», dijo Elena, deteniendo la grabación. «Y a ti, tío, te usó como chivo expiatorio para la auditoría, mientras él mismo se preparaba para desviar fondos a su propio proyecto. Vino fino. Tiene la intención de llevar a la bancarrota el nombre de Villarreal con vino barato y usar las ganancias para financiar su verdadera empresa, Santos Global Solutions». Sacó una copia de los libros reales del abuelo. «Y esto es lo que realmente vale la compañía. Esto es lo que nos está robando». Fernando examinó los números, su experiencia en fraudes reconociendo el patrón. El bastardo es brillante. Está usando nuestra propia infraestructura para construir su imperio. «Bien», dijo Isabela, sus ojos brillando con una rabia calculadora. «Está claro que es un monstruo. ¿Cuál es el plan? ¿Llamamos a la policía? ¿A los periódicos?» «No», dijo Elena. «Si lo hacemos, él nos arrastrará con él. Hizo que yo firmara las transferencias. Hizo que yo aprobara el proyecto Vino Fino. Creará un escándalo que destruirá la compañía antes de que podamos salvarla. Si la compañía se hunde, fallamos la cláusula del 10%. Y todo se va a los perros. Él se va con el dinero que ya robó. Y nosotros nos quedamos sin nada. Absolutamente nada. ¿Entonces qué?», gruñó Fernando. «Entonces hacemos lo que él espera que hagamos», dijo Elena. «Le damos exactamente lo que quiere. Él quiere una esposa rota. Yo seré la muñeca de trapo más convincente que jamás haya visto. Él quiere un idiota derrotado, tío. Tú te esconderás y beberás. Y él quiere una niña mimada y vengativa, Isabela. Tú serás, bueno, tú misma, pero canalizarás esa rabia». El plan era arriesgado. Se basaba enteramente en la arrogancia de Javier. «Isabela», continuó Elena, «vas a usar tu veneno social. Quiero que vayas a cada bloguero de vinos, a cada crítico, a cada socialité, y quiero que le susurres al oído lo terrible que es Vino Fino. Pero no ataques a Javier. Atácame a mí. Diles que es mi idea de mascota, mi intento patético de ser relevante. Diles que estoy destruyendo el legado del abuelo porque soy una tonta sin gusto. Haz que me odien». Isabela sonrió por primera vez. Una sonrisa lenta y cruel. «Oh, eso puedo hacerlo». «Con placer, tío Fernando», dijo Elena. «Javier cree que estás acabado, pero tú tienes lealtades. Tienes a los viejos trabajadores que mi abuelo contrató, los que te deben favores. Necesito que vayas a la bodega. Detrás de la sala de barricas número 4 hay una pared falsa. El abuelo la construyó en los 80. Detrás hay un almacén. Allí está el proyecto legado. 200 barricas del mejor brandy. Necesito que lo embotelles. En secreto. Por la noche. ¿Embotellarlo?», dijo Fernando. «¿Y luego qué? ¿Cómo lo vendemos?». «Ahí es donde entro yo», dijo Elena. «Mientras soy la esposa trofeo, voy a construir un sitio web de comercio electrónico de ultralujo, dirigido solo a coleccionistas privados en Asia y Dubái. Venderemos el alma de Villarreal como una edición limitada de aniversario luctuoso. Lo venderemos todo antes de que Javier sepa que existe. Ese, caballeros, será nuestro 10%. «Es una locura», dijo Fernando, pero sus ojos brillaban de codicia. «Es brillante. Es venganza», dijo Elena. «Y ahora coman.
Tengo que ir a casa y llorar en el hombro de mi marido. Las siguientes semanas fueron una obra de teatro desgarradora. Elena se convirtió en la sombra de sí misma. Lloraba por las mañanas, se aferraba a Javier, le pedía perdón por haber dudado de él. «Tenías razón, Javier», le dijo, con los ojos hinchados. «El vino en caja es brillante. Soy una tonta, solo dime qué firmar. Confío en ti. Eres lo único que me queda». Y Javier se lo tragó. Cada palabra. Su ego, inflado por su propia brillantez, no le permitía ver nada más. Le trajo montañas de papeles, transferencias de capital para la producción de vino fino, contratos de distribución masiva, y Elena firmó todo, con manos temblorosas. Pero cada noche, después de que Javier se durmiera, ella bajaba a la oficina secreta. Escaneaba cada documento que había firmado, cada número de cuenta, cada ruta de envío, y se los enviaba a un contable forense que Fernando había contratado, uno que le debía su carrera a don Armando. Mientras tanto, la campaña de Isabela fue un éxito brutal. «Es agua sucia con la etiqueta de Villarreal», escribió un crítico de vinos. «Es evidente que la nueva heredera, la señora Santos, no tiene ni idea. Está escupiendo sobre la tumba de su abuelo. Una tragedia». Javier leyó las críticas con furia. «Esa prima tuya me está saboteando», gritó. «No, me está saboteando a mí». Lloró Elena. «Me odia. Javier, haz que pare. Están arruinando mi proyecto». «No te preocupes, cariño», la tranquilizó Javier, su tono volviéndose condescendiente. «Es solo ruido. Los camiones ya están en camino. Las órdenes de compra están firmadas. Los supermercados lo pondrán en los estantes. Ganaremos por volumen. No pueden detenernos». Pero no sabía que Fernando, usando los manifiestos de envío que Elena le había filtrado, había llamado a sus contactos en los sindicatos de transporte. 2 camiones se perdieron. 3 más llegaron a los almacenes equivocados. La primera oleada de vino fino llegó a las tiendas con una semana de retraso, agria por el calor. El desastre fue total. El día límite llegó. El aniversario de la muerte de don Armando. La fecha límite para la cláusula del 10%. Javier había convocado una junta de accionistas de emergencia. La sala estaba llena de sus nuevos miembros de la junta, listos para cimentar su control. Elena estaba sentada a su lado en el estrado, pálida y temblorosa, vestida de gris. «Damas y caballeros», comenzó Javier, su voz llena de falsa solemnidad. «Ha sido un año difícil. Como saben, mi esposa Elena, en su entusiasmo, insistió en lanzar una nueva línea, vino fino. A pesar de mis mejores esfuerzos por guiarla, el lanzamiento ha sido problemático». Isabela y Fernando estaban de pie en el fondo de la sala, observando. «Las críticas han sido duras», continuó Javier. «Los envíos se retrasaron. Los distribuidores están cancelando pedidos. Y me temo que no hemos alcanzado el objetivo de rentabilidad del 10%. Hubo un jadeo colectivo. Los miembros de la junta se miraron aterrorizados. «Todo se va a los perros», gritó uno de ellos. «No», dijo Javier levantando una mano. «No teman, porque anticipé esto. Anticipé la incompetencia de mi esposa». Miró a Elena con una lástima fingida. Elena solo bajó la cabeza, como si estuviera avergonzada. «Por eso», dijo Javier, sacando un documento grueso, «hice que Elena firmara un acuerdo de gestión financiera como parte de nuestro acuerdo prenupcial. Una cláusula que estipula que, en caso de grave mala gestión financiera que ponga en peligro el futuro de la compañía, el control total de sus acciones revierte a mí, su esposo y socio gerente, para salvar la empresa». Sonrió, un depredador mostrando los dientes. «Es un día triste pero necesario. Con el control total puedo liquidar la línea vino fino, capear la tormenta y vender los activos a mi otra compañía, Santos Global Solutions, para asegurar al menos algunos de sus empleos. El legado de Villarreal está, lamentablemente, terminado, pero el futuro es Santos». Sacó un bolígrafo y se lo ofreció a Elena. «Lo siento, cariño. Firma la transferencia final. Es lo último que tienes que hacer». Toda la sala la observaba. La humillación final. Obligarla a firmar su propia sentencia de muerte frente a todos. Elena tomó el bolígrafo. Su mano temblaba. Miró el documento. Luego levantó la vista. Sus ojos no estaban llorosos. Estaban secos. Y fríos. «Tienes razón, Javier», dijo, su voz de repente clara y fuerte resonando en el micrófono. «El vino fino fue un desastre. Un fracaso total. Solo firma, Elena», siseó él. «Pero no importa», continuó ella. «Porque vino fino nunca fue nuestro plan para alcanzar el 10%. Era el tuyo. Y era una distracción». La sonrisa de Javier vaciló. Elena se giró hacia la pantalla gigante detrás de ella. «Mi plan. Era el proyecto legado. El alma de Villarreal». Pulsó un botón. La pantalla se iluminó, no con números rojos, sino con fotos del elegante brandy,
con testimonios entusiastas de los coleccionistas más ricos de Dubái. Lanzamos hace 6 semanas, dijo Elena, una venta privada solo por invitación. Las 200 barricas de mi abuelo, con un precio de $5,000 la botella. Se agotaron en 48 horas. Pulsó otro botón. Apareció el balance final. No solo cumplimos la cláusula del 10%, anunció. La superamos en un 53%. El legado de Villarreal está más fuerte que nunca. La herencia está asegurada. A mi nombre, el silencio fue atronador. Javier la miró, su rostro una máscara de confusión y furia. Pero tú firmaste. La cláusula de incompetencia. Fracasaste con Vino Fino. Exacto, dijo Elena poniéndose de pie. Firmé todos los papeles de Vino Fino. Aprobé tu estúpido vino en caja, porque sabía que fracasaría. Y necesitaba que fracasara públicamente, para que tú lo declararas. Para que tú pudieras invocar esta cláusula. Sigue siendo válida, gritó él. Me estás dando el control. Ah, pero aquí está el problema, Javier, dijo Elena. La cláusula dice que se activa por grave mala gestión financiera. Pero como acabamos de demostrar, la compañía es más rentable que nunca. Mi gestión no fue mala. Fue una estrategia brillante. Usé Vino Fino como un señuelo para esconder el lanzamiento del brandy. Legalmente soy una genio. Se volvió hacia Isabela. ¿Isabela, te importaría? Con gusto, dijo Isabela, caminando hacia el frente con una pila de archivos. Mientras Javier estaba ocupado jugando al magnate, yo estaba hablando con los bancos. Resulta que Santos Global Solutions fue financiada ilegalmente usando los activos de Villarreal como garantía. Eso es fraude. Fernando se adelantó. Y mi contable forense rastreó cada centavo que mi sobrina transfirió. Directamente a cuentas que son de tu propiedad. Eso es malversación. Elena sacó un último documento. Y esto es una petición de anulación de matrimonio, concedida esta mañana. Resulta que los matrimonios contraídos bajo fraude, es decir, casarte conmigo con la única intención de robar mi herencia, como lo admitiste tú mismo. Elena levantó la grabadora y apretó play. La chica, Elena. Ella es la clave. Es blanda. Está rota. La haré dependiente de mí. Las mujeres como ella siempre buscan un salvador. La voz de Javier llenó la sala. Su rostro, normalmente bronceado y confiado, se volvió del color de la ceniza. Se abalanzó sobre Elena, pero 2 guardias de seguridad contratados por Fernando lo sujetaron por los brazos. «Me engañaste», rugió la máscara de encanto desaparecida para siempre, revelando a la bestia que había debajo. «Me mentiste». Elena se inclinó hacia él, su voz un susurro que solo él pudo oír. «No, Javier, no te mentí. Me convertí exactamente en lo que tú creías que era. Una actriz. Aprendí del mejor. Me subestimaste. Y ese fue tu único error». Se enderezó y se dirigió a la junta. «Javier Santos queda destituido. Seguridad, sáquenlo de aquí». Mientras se lo llevaban, gritando amenazas, Elena se volvió hacia la junta, ahora en silencio y aterrorizada. «Habrá cambios», dijo con calma. Esa noche, la mansión estaba en silencio. Elena estaba en la oficina secreta. Fernando e Isabela entraron. No hubo abrazos. No hubo celebración. «Bueno», dijo Fernando sirviéndose un brandy. «El trato era que te ayudábamos a recuperarlo. Lo hicimos. Supongo que ahora quieres que nos vayamos». «No», dijo Elena sin darse la vuelta. El abuelo estaba equivocado. Creía que podías dirigir una empresa con integridad. Pero se necesita un tiburón para atrapar a otro. Y tú, tío, sigues siendo un tiburón. Y tú, Isabela, eres despiadada. ¿Es un insulto o una oferta de trabajo?, preguntó Isabela arqueando una ceja. «Es una reestructuración», dijo Elena. «Tío Fernando, serás el jefe de operaciones. Quiero que uses tu creatividad para encontrar nuestros ahorros. 5% de comisión sobre cada contrato que renegocies. Pero mi contable vigilará cada centavo». Los ojos de Fernando se iluminaron. «Acepto, Isabela, jefa de marketing. Tienes un talento natural para la destrucción. Quiero que apuntes ese talento a nuestros competidores. Salario de 6 cifras. Y bonos por cada punto de cuota de mercado que robes». Isabela casi sonrió. «Aceptable». Se fueron, dejando a Elena sola. Cogió la carta de su abuelo. «Tenías razón, abuelo», susurró al retrato. «Me puse a prueba. Y tenías razón. Me casé con un monstruo». Dobló la carta y la guardó en un cajón. «Pero te equivocaste en una cosa», dijo, apagando la luz de la oficina secreta por última vez. No estaba sola. «Y resulta que no soy blanda en absoluto». Salió al pasillo, no como el gorrión asustado ni como la esposa trofeo, sino como la reina indiscutible de Villarreal Holdings. El legado del silencio finalmente había encontrado su voz.